Bueno, vamos a hablar de Norberto Bobbio, las competencias. Bueno, su corriente filosófica, positivismo ideológico. Norberto Bobbio es positivista, por lo que para él el respeto a la norma positiva es fundamental e ideológico. Quiere decir para Bobbio que las personas están en la obligación moral de cumplir con la norma. Una vez es expedida por el órgano competente, esta tesis le representó un problema a Norberto Bobbio cuando habló de la moral, ya que los positivistas no están de acuerdo con la moral. Creen que una cosa es la moral y otra muy diferente es el derecho. Es por eso que para los positivistas el derecho es una expresión de un hecho social y no una expresión de la moral como plantea Dworkin. Bobbio tardó casi 40 años para explicar qué es positivismo ideológico y por qué existe en las personas una obligación moral de cumplir con la norma, sin querer decir que la norma sea expresión de la moral. El naturalismo dice que el derecho es una expresión de la moral. El liberal socialista. Liberal significa que se centra en el hombre, busca la defensa del hombre, de sus valores y sus derechos fundamentales, como por ejemplo, defensa del derecho a la libertad, respeto a la dignidad, etc. Socialista significa que busca mejores condiciones de vida para el hombre, como por ejemplo en la salud, la educación, la vivienda, trabajo, etc. La justicia tiene como fundamento la libertad, igualdad y derechos humanos. Defendió estos tres ideales. Democracia, búsqueda crítica del consenso. Derechos humanos, habla de la dignidad del hombre y se da la democracia, pueda darse la paz. Y la paz, se pierde la paz, condiciones mínimas, expresión de forma, digan que vive el hombre. De los 50 a los 70, 2 décadas de una fuerte batirse, ataca al marxismo y al naturalismo. El derecho no tiene que ver nada con la moral, tiene criterios de ambos. Hay una obligación de cumplir con la norma, mejor condiciones para el hombre. Criterios de la norma para su expedición. El tema de la validez es muy importante para Bobbio por ser positivista. El legislador, al momento de expedir la norma, debe tener en cuenta estos tres elementos. Validez. Para que una norma sea válida, debe en primer lugar ser expedida por el órgano competente y en segundo lugar que se haya seguido un procedimiento, debates de Cámara y Senado, para la expedición de la norma, que haya cumplido con todos los parámetros legales para su expedición. Condiciones de validez formal. Cumple con los requisitos para ser expedida, es decir, que sea expedida por el órgano competente y que cumpla además con el procedimiento específico, promulgación. Condiciones de validez material, que son, se da cuando la norma manda, ordena, permite o prohíbe. Justa, la igualdad desde lo correcto y la igualdad desde el bien. La igualdad desde lo correcto, que es aplicar la equidad desde ese criterio, desde la norma. Cantidad de tutelas. Eficacia, significa que la ley cumpla con el fin para que que fue creada, que sea aceptada por todos. La aceptación de los usuarios de la norma. Ejemplo, la ley de la plusvalía fue promulgada pero no es aceptada por todos, porque las personas ya no tienen derecho a tener algo, sin que el Estado recaude impuestos. Justicia, valoración que el pueblo le da a la norma, es decir, que cumplen con el deber ser. Ejemplo, los recicladores en días recientes se han manifestado porque les quiere quitar los derechos adquiridos de trabajo en reciclaje, porque quieren que esta labor la lleve a cabo un monopolio. 4. Diferentes planos de la norma. En la combinación de los tres criterios de validez anteriores, lo ideal sería que la norma cumpla con los tres criterios de validez, es decir, que la norma sea válida, eficaz y justa, pero en realidad en nuestro contexto pocas normas cumplen con los tres requisitos. Unas normas son válidas, pero no eficaces ni justas. La recaudación de impuestos. Otras normas son eficaces, pero no son válidas ni justas. Ejemplo, rebaja en los pasajes de Transmilenio. Por esa norma, el alcalde tiene una investigación por detrimento patrimonial, era eficaz, pero para el Estado no era justa. Y otras normas son justas, pero no válidas ni eficaces. Ejemplo, ley de la gasolina. No es justa porque aunque el petróleo baja de precio, la gasolina en Colombia subió. Ejemplo, cuando le bajaron el impuesto a las basuras o al agua, nadie protestó. Este sería un ejemplo de cuando sí se cumplen los tres requisitos. Norberto Bobbio dice que no siempre se cumple con estos tres criterios. Criterios de la interpretación de la norma. Cronológico.
Esta interpretación hace referencia al tiempo. La norma posterior deroga la anterior. Esta interpretación de tipo cronológico rige hacia el futuro. Ejemplo, el Código General del Proceso, que comienza en enero, deroga el Código de Procedimiento Civil. Ejemplo, en el caso de los detenidos por delitos sexuales, la ley decía que no tenían derecho a subrogado penal y debían cumplir con la totalidad de la condena. Pero viene una sentencia en la Corte y dice que esa ley derogó pero no abrogó. Luego los subrogados penales siguen teniendo validez. Entonces, quien está en curso en un delito sexual después de cumplir las 3/5 partes de la condena puede acogerse a subrogado penal. Para manejar el tema de interpretación cronológica de la ley es necesario manejar los siguientes términos. Abrogación es anular o suprimir completamente una norma. Muere la norma. Dejar completamente sin efecto la norma. Derogación significa dejar sin efecto la ley hacia el futuro, pero sigue vigente, sin anularla, pero ésta sigue suspendida en el espacio, aunque por principio de favorabilidad se podía aplicar esa norma derogada. Ejemplo, la ley que los abusadores no tienen derecho a ningún subrogado penal. Después salió otra ley donde se le reconoce subrogados. Había un detenido por acceso carnal con menor de 14 años donde no tenían subrogados penales, entonces salió esta nueva ley y derogó la anterior y esta quedó vigente. El fiscal tuvo en cuenta la anterior. Subrogación es cambiar una norma por otra. Ejemplo, a quien se le cambia la cárcel por una caución. Subrogado penal, una ejecución condicional. Jerárquico. La norma superior deroga, prima la inferior. Ejemplo, la Constitución, cualquier norma en contrario queda abrogada. Especialidad. Una norma especial prima sobre la general. Es el caso de la ley penal. Primaría sobre la Constitución. Ejemplo, ante el caso de un homicidio, aunque toda persona tenga derecho a la libertad, se le privará la libertad por violación de una norma penal. Racionalidad. ¿Qué significa? Forma como maneja el lenguaje. Razonabilidad justifica llegar a la verdad, argumentar, analizar.